entre la gente, no hay lucha armada, que pueden haber luchas dentro de un país o luchas entre varios países. Y según pues cuando no hay lucha armada, pues se supone que ya estamos en paz. Y cuando todos estamos bien, en armonía, en tranquilidad, todos tenemos paz. Y puede ser que haya otro concepto de paz, ¿verdad? Por lo menos otro que yo encontré, no es como un concepto como tal, sino más como una reflexión que dice: la paz no es solo la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como de forma pacífica y unida. Yo no sé cuántos de ustedes vieron un video en Instagram como animado, no sé si era la Madre Teresa de Calcuta o no sé quién era, pero el video te daba como un mensaje de que estar en desacuerdo no es tener enemistad. O sea, como que si alguien está en desacuerdo contigo, no significa que es tu enemigo. Aunque pueden haber diferencias, pero aún así tú puedes convivir con esa persona, puedes estar en paz y ya, pues no tiene que haber un conflicto por eso. Entonces, bueno, esos son, por así decirlo, los conceptos que uno puede encontrar sobre la paz según el mundo. Pero la pregunta es, ¿hay otra paz distinta? ¿Será que puede haber otra paz? Bueno, según la Biblia, ¿verdad? Jesucristo dijo en Juan 14:27, si lo quieren anotar, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Quiere decir que sí existe una paz distinta a todos estos conceptos que ya hemos mencionado anteriormente. Es verdad, puede haber paz si no hay conflicto, si todos estamos en armonía, o como el video de ese de Instagram, podemos convivir en paz aunque estemos en desacuerdo. No significa que seamos enemigos, pero Jesús va como que más radical y viene y nos deja una paz, o nos habla de una paz que no es como esa paz que nosotros podemos entender como tranquilidad, como no hay lucha armada. Entonces, la pregunta es, ¿de qué paz entonces estaría hablando Jesucristo? Porque si estamos en paz cuando todo está tranquilo, cuando estamos en armonía, entonces, ¿cómo puede haber paz sin nada de eso? Bueno, Jesús nos está hablando de esa paz en tu interior, esa paz interna, donde todo puede estar mal, pero aún así tú estás tranquilo. No sé si ya como comienzo a contarle una anécdota. Bueno, en Venezuela, durante la cuarentena, pues mi familia y yo pasamos una situación bastante trágica. La cuestión está en que cuando yo lo recuerdo, para mí es algo gracioso porque, o sea, sé que fue algo trágico, pero yo no lo recuerdo como algo trágico porque fue un momento en que yo la estuve pasando también. Un momento en que no teníamos comida en la casa. Nosotros comíamos una vez al día. Me acuerdo que lo único que comíamos era arroz, sin nada, arroz solo. Y era prácticamente esto. Yo me acuerdo que yo hacía chistes con eso porque normalmente, o sea, eso es arroz pelado. Y yo decía, bueno, comeremos arroz peludo. Pero recuerdo un día que cuando mi mamá terminó de hacer la comida y nosotros nos pusimos a orar dando gracias al Señor por eso, y estábamos como, vaya, pero que es impresionante que estemos llenos de gozo y que tengamos la capacidad de dar gracias a Dios a pesar de cómo nos sentimos, a pesar de lo que nos está pasando. O sea, esa es una situación que cualquiera puede estar desesperado porque comes hoy y no sabes si vas a comer mañana.
Inclusive hasta investigamos cuánto tiempo puede tardar el cuerpo en no comer o cuántos días puedes durar vivo sin comer. Porque sabíamos que eran tiempos duros donde no sabíamos cuándo íbamos a salir de ellos, pero a pesar de todo, bueno, pudimos enfrentarlo en paz, tranquilo. No significa que no hubo momentos en que uno estuvo angustiado o triste, pero que mientras más uno sentía como que esa incertidumbre era cuando más clamábamos al Señor, y antes de que nos diéramos cuenta, pues ya estábamos en paz, tranquilos, a pesar de la situación. Recuerdo inclusive un día que una hermana nos tocó la puerta porque también estaba sin comida, y bueno, su rato de angustia pues se notaba cómo estaba. Cuando llegó y habló con mi mamá: hermana, es que no tenemos nada que comer, no tenemos ningún alimento ni nada. Yo recuerdo la expresión de mi madre con una sonrisa que venga. Cuando la llevó a la cocina y abrió el estante, creo que, no recuerdo si había un puñado de aceite, o creo que ni siquiera eso. Creo que un puño de arroz, de una bolsa de arroz, que eso no es ni siquiera 1 kilo. Creo que había como un puño de leche, si mal no recuerdo, leche en polvo. Y ya, creo que eso era todo. Mi mamá hace lo mató, ¿o qué? Y la hermana quedó como: ¿pero por qué usted se ve tan tranquila? Porque, bueno, estamos llenos de gozo, a pesar de todo. Y bueno, esa fue una experiencia donde pude vivir como que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque era un momento que humanamente cualquiera puede desesperarse, como que no sabes qué hacer, no sabes si pedir comida, porque de todos modos todo el mundo también estaba como nosotros. La hermana fue hasta nosotros y se encontró con tremenda sorpresa. Y bueno, sin más que decir respecto a eso, pues me llevé un gran aprendizaje desde ese entonces. Yo me convencí de que todo puede estar puede haber un caos a tu alrededor, y a pesar de todo tú puedes experimentar esa paz sin que las circunstancias favorezcan para tú pasar por eso. Entonces, muy por encima de eso, pues yo, y bueno, tanto mi madre como yo reflexionamos mucho en eso, porque quedamos como: oye, realmente muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros necesitamos paz. Pues podemos andar por la vida haciendo cualquier cosa, ya sea trabajando, estudiando, y bueno, es fácil estresarse cuando viene un examen, o cuando tu jefe como que se endemonia, pelea contigo y quedas como: ¿y ahora qué hago? Sientes como que un caos. Entonces, estamos conscientes de que necesitamos paz, porque sorpresas así pueden suceder. No hablo solamente de la hambruna que pasamos, sino que podemos estar aquí tranquilos y de repente, que Dios no quiera, suena una alarma porque hay alerta de tsunami, alerta de erupción volcánica, y bueno, ya se imaginarán la tensión que se formaría en la isla si eso pasa. Pero en momentos como eso, por lo menos entre nosotros, podríamos tener paz a pesar de que esté pasando todo eso. Dice una cosa muy interesante, que en la cultura hebrea la palabra paz significa shalom, y es una palabra que se utiliza como saludo. Tú saludas a un judío y el judío te responde diciendo shalom, o cuando te despides también te dice shalom, que básicamente lo que te está diciendo es como que te doy la paz, o que la paz sea contigo. Y o sea, es muy interesante que un saludo de una cultura
donde, bueno, se escribieron las escrituras, donde salió Moisés y leemos todo lo que leemos, le dé tanta importancia a la paz como para que esté en un saludo y que sea como un deseo para la otra persona. Quiere decir que sí es algo que el ser humano necesita, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tipo de paz queremos nosotros? Es para que puedan responder si quieren. O en todo caso, ¿cuál es la paz que creen que más les conviene? Porque hablar de armonía, estar todo tranquilo, donde no haya guerra, suena muy bonito. Suena muy bonito poder trabajar sin que tu jefe se enoje contigo. Puedes llegar a tu casa, tu cama esté cómoda, ya pagaste el alquiler, ya pagaste el agua, ya pagaste la luz y simplemente te acuestas y todo está marchando bien en mi vida, así que puedo dormir en paz. Suena bien cuando lo oímos así, pero cuando no está pasando nada de eso y tu jefe te provoca, te hace pasar por cosas, o estudias para un examen y no te entra el contenido y estudias y quedas como, pero ¿y ahora qué hago? Esos momentos donde no se puede tener paz porque pues, las circunstancias no te llevan a eso. Entonces, en esos momentos, cuando Jesucristo nos hablaba de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la paz que Él nos deja, yo, en mi opinión, pues, creo que es más conveniente tener esa paz, porque nosotros muchas veces pensamos que cuando tengamos esa casa propia, ya no voy a tener esa incertidumbre de que me vayan a correr porque no pagué el alquiler, o cuando consiga el trabajo de mis sueños es cuando voy a tener paz, o cuando yo pase ese examen, o cuando se acaben las clases, o cuando comiencen las clases, o cuando salga de este trabajo donde estoy, donde mi jefe no me quiere, voy a estar bien, voy a estar cómodo. La cuestión está en que si estamos esperando tener paz por las circunstancias, de que cuando yo llegue a ese objetivo, cuando yo llegue a esa meta, es cuando yo por fin voy a estar más cómodo, más tranquilo, voy a tener gozo. Mira, lo más probable es que nunca vas a sentir ninguna satisfacción. No quiero que me malinterpreten, o sea, si es que tú quieres luchar para estudiar y salir bien en el examen o destacarte en el trabajo, eso está bien. Como nos ha predicado Richard muchas veces, no vale solo con intentarlo. O sea, sí hay que luchar, sí hay que trabajar, pero yo digo que si tú estás trabajando o estás luchando o estás estudiando con esa perspectiva de que si yo logro esto, voy a ser feliz. Si yo logro esto, es cuando por fin voy a estar tranquilo, ya no me voy a estresar más. Bueno, realmente eso no funciona porque siempre va a haber una razón para tú estresarte. Cuando tú consigues el trabajo de tus sueños, puedes tener un compañero que te moleste, que te ponga trampas. Entonces, esa paz como tal, básicamente, o sea, esa paz terrenal de que si yo logro esto, entonces será mejor para mí, pues. Es como cuando Jesucristo dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Porque logras un objetivo y siempre va a pasar algo, te vas a enfermar, tienes que ir al hospital y bueno, cantidad de cosas. Porque de hecho, estar estresado, estar quejándose produce enfermedades. Entonces, yo creo que es más conveniente pensar en qué tipo de paz es más cuál es la paz que realmente queremos, porque por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestra calidad de vida en el Señor, o por alguna situación que vaya a ocurrir en el futuro que sea bastante fuerte para nosotros, siempre es necesario tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Siempre hay que estar preparados para eso. ¿Cómo se puede vivir la paz de Cristo? Cosa que sabrá, o sea, yo no sé si algunos de ustedes lo habrá experimentado. Yo por esa situación que viví pude experimentarlo, pero bueno, yo busqué una manera de compararlo y saber cómo es esa experiencia. Y bueno, el ejemplo que pude conseguir es el de un huracán. El huracán tiene la tormenta, pero resulta que en el ojo del huracán todo está tranquilo. Entonces, es un ejemplo más certero que donde podemos entenderlo, como que nosotros podemos ser como el ojo del huracán. Todo a nuestro alrededor puede ser un caos, pero justamente donde estamos nosotros es donde hay paz, donde estamos tranquilos. Quiero traer un ejemplo de un concurso donde hicieron un cuadro el concurso era pintar un cuadro que reflejara la paz. Y bueno, muchos pintaron cantidad de cosas que pudieran relacionarse con la paz, ¿verdad? Pinturas que de repente uno los ve y es como relajante verlo porque, por poner un ejemplo, alguien pintó un atardecer, alguien pintó praderas, alguien pintó un campo de flores. El cuadro que más me gustó personalmente fue el de como un valle invernal. De lejos se veía una montaña con su nieve. El color de la montaña de repente se contrastaba con el color de los cielos, que estaba como azul y rosa. Había como una cabaña entre la nieve. En las ventanas se puede ver la chimenea. Tú ves eso y uno lo ve y sabe, es tan atractivo que puede transmitirte como que paz. Pero resulta que entre todos esos cuadros de pintura resaltó uno bastante llamativo, porque en el cuadro la pintura pues prácticamente era una tormenta que tenía sus rayos cayendo, una lluvia fuerte, pero resulta que en un lado de la pintura había una roca donde estaba una ave escondida con sus polluelos cubriéndola, durmiendo como si no estuviese pasando nada. Y ese resultó ser el cuadro ganador. Todo, pues, a todo el mundo les pareció sorprendente de que el cuadro fuera una tormenta, porque la tormenta no tiene nada, es todo lo contrario a la paz. Pero ver a esa ave ahí con sus polluelos durmiendo tranquilos como si no estuviera pasando nada, es como si esa ave estuviera cumpliendo con lo que dice Salmo 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muy interesante ese versículo, porque uno piensa que ese versículo pudiera aplicar para cuando todo esté bien, cuando todo está tranquilo, pero si nos dejamos llevar por lo que nos habla Jesús, en realidad podemos estar como esa ave, rodeados de una tormenta, y aún así podemos estar tranquilos allí, sabiendo bien que todo puede pasar, y tener paz en medio de la tormenta. Bueno, entonces, se puede tener paz en medio del caos. Es posible llegar a esa experiencia de tener paz. Bueno, según la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que pudieron vivir algo como eso y nos dejaron su ejemplo de eso que podemos hacer. No sé si alguien puede buscar en su Biblia Filipenses 4, 6, 7. Si lo quiere leer en voz alta. Si no, no se preocupen, puedo leerlo yo. Si lo tienes en Reina Valera, bien, pero si hay otra traducción que diga algo mejor o diga algo más claro, bueno, está bien. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Tremendo, ¿no? Pablo nos está hablando aquí de que nosotros como hijos de Dios, pues, podemos enfrentar problemas que a veces no podemos resolver. Tal vez sí, tal vez no, pero lo cierto es que siempre van a haber problemas. Pero aún así no es excusa para uno afligirse, porque no importa qué es lo que la vida nos depare, nosotros siempre vamos a tener la victoria en Jesús. Por lo tanto, nuestra paz no depende de las circunstancias, no depende de ningún ser humano, no depende del trabajo que tengas, no depende de la casa donde estás viviendo. Nuestra paz depende directamente de Jesús. Que podamos estar en Jesús o poner nuestra fe en Jesús y no en las circunstancias. Y partiendo de allí, pues, en Jesús, o sea, cuando realmente nosotros nos enfocamos en Jesús, oramos y confiamos en que Jesús sabe de lo que tenemos necesidad, sabe lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, ¿verdad? No vemos la solución al problema en ninguna parte, pero de igual forma Jesús nos escucha y bueno, los que estamos dispuestos a orar y clamar al Señor, pues tenemos esa garantía de que podemos tener paz aunque no veamos la solución. Yo personalmente, yo viví esa experiencia porque por lo que vivimos en cuarentena, pues, no vimos la solución al instante. Sin embargo, eso no hizo que yo dejara de orar. Mi mamá tampoco dejó de orar. Y básicamente, pues en nuestra experiencia, nosotros primero experimentamos la paz y después fue que vimos la respuesta de Dios. Eso quizás puede sonar un poco, no sé cómo decirlo, quizás a alguno les asuste porque sé que siempre vamos a tener como que ese miedo de pasar por el fuego, enfrentar los problemas, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos como que primero la solución y ya después ahí vendrá la paz. Pero con la experiencia que vivimos nosotros, pues fue al revés. Primero experimentamos la paz y después fue que vimos la solución. Entonces, bueno, quiero finalizar con este pasaje de la Biblia, también para que puedas leerlo. Mateo 6, del 25 al 34. ¿Lo lees tú? Estoy buscando. ¿El 34? Sí. Lo tengo vigilado. De una manera, ¿no? Como tú quieras. No va a ver. Recién viviendo. Del 25 al 34. Del 25 al 34. Mateo 6. De nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan ni graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a las hierbas que hoy están en el campo y mañana se arrojan al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas.
Reina Valera finaliza diciendo, bástale a cada día su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ah, bueno. Reina Valera la tengo. Entonces, ajá, tú mencionaste algo sobre los paganos. Sí. Los paganos andan detrás de esto, pero Dios sabe que ustedes tienen necesidad de esto. Fíjense, muy interesante que cuando se refiere a los paganos, se refiere a un inconverso. O sea, una persona que no tiene a Cristo es alguien que depende absolutamente de que todo le marche bien. Depende de que cuando se compre su ropa va a estar más tranquilo, o cuando compre acá el mercado va a estar más tranquilo. Pero resulta que Jesús nos dice que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de eso. Pero aún así no hay necesidad de afanarse o preocuparse por esas cosas, porque nosotros le pertenecemos a Él y podemos estar tranquilos con eso. De hecho, me acordé de otro pasaje que no lo recuerdo en estos momentos, creo que está en Timoteo, que dice algo así como: nada hemos traído a este mundo, ni nada nos llevaremos de ello, pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, básicamente, bueno, finalizo con una sola pregunta. ¿Convencidos de cuál es la paz que queremos? ¿O convencidos de cuál es la paz que más nos conviene? Primero de Timoteo 6. Ah. Sí, yo recuerdo que ese versículo lo cité en una exposición en Protección Civil. Yo estuve en Protección Civil en Venezuela. Y una vez nos tocó hacer una exposición sobre cómo enfrentar un desastre. Y me acuerdo que finalicé con ese versículo porque en momentos como eso, aunque yo nunca tuve la oportunidad de estar en un, ¿cómo decirlo?, trabajando como funcionario, por supuesto escuché muchas experiencias entre mis compañeros de que cuando estuvieron en sitios como, por ejemplo, la tragedia de Vargas, la famosa tragedia de Vargas, hubo mucha gente tan afligida, tan desesperada, porque perdieron su casa, perdieron su trabajo, perdieron a un familiar inclusive. Entonces, bueno, en momentos como eso también muchos reflexionaron y se dieron cuenta de que no vale la pena estar esmerándose tanto por una casa o un trabajo o estar cómodamente, porque eso lo podemos perder así de fácil. Y no estoy diciendo que no trabajemos por comprar la casa, pero esperar hasta que llegue ese momento para tú estar en paz o para tú estar tranquilo, estás perdiendo el tiempo, porque puedes tener paz aunque todavía no llegues al objetivo, ¿verdad? Y como dice el versículo que leyó Dújar, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y bueno, no hay excusa para estar afanado a pesar de todo eso. Por lo tanto, bueno, ¿cuál es la paz que realmente nos conviene? La paz de Jesús. Así finaliza. César.